Compatriotas, amigos, gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta velada de hoy jueves 26, 7 de la noche. Un verdadero privilegio volver a estar con ustedes y poder traerles este programa recordando la historia con nuestro anfitrión Enrique Encinosa. Enrique, un historiador versado en toda la materia, en toda la historia de Cuba, comparte este tiempo con todos nosotros para recordar, para mantener vivo lo que es nuestras raíces, de dónde estamos, de dónde venimos, a dónde hemos llegado, y todo es parte de la historia. Así que recordar la historia es fundamental. Para todos nosotros es importante porque es parte de nuestro legado en sí. Si está usted con nosotros por primera vez, muchísimas gracias, apreciamos mucho esto. Sí, por favor, le invitamos a que se suscriba con nosotros aquí al canal, active los algoritmos que permite la plataforma, que es la manito arriba, la campana. Eso le permite el sistema notificarle cuando estemos subiendo un nuevo material, y estamos seguros que es de completo interés para usted. Y evidentemente compartir para que esta información pues pueda seguir fluyendo y llegue a tantas personas que también son necesarios que los mantengamos informados de lo que está aconteciendo. Sin más dilaciones, vamos a este momento recordando la historia con Enrique Encinosa. Pues, patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta velada tan especial de ese reencuentro con la historia y con nuestro gran amigo Enrique Encinosa. Enrique, muy buenas noches. ¿Cómo tú estás? Bien, vivo. Somos que mejor dos, que estar muerto. somos dos los que estamos vivos. Gracias a Dios. Mira, nos quedamos muy bien la semana pasada con el programa, nos quedamos bueno, con mucho sabor de tinta en boca por saber más, así que todo tuyo. Fíjate, el primer programa fue sobre Batista, el segundo fue sobre el año 59, el tercero fue el principio de la resistencia urbana. Hoy voy a cubrir por arriba las guerrillas que tuvieron lugar en Cuba del 1959 hasta 1965. No voy a entrar en muchos detalles porque hay algunos de estos que después meritan su propio programa. Claro. Pero para que todo el mundo tenga una idea de qué es lo que fue. Porque el régimen los llamó bandidos, pero no lo eran. Incluso ellos sacaron muchos manifiestos, bueno, como sea, sacaron muchas declaraciones sobre la nación y el por qué se alzaban. Y hubo alzados en todas las provincias de Cuba, incluyendo La Habana, que no es un lugar para alzarse. Algunas de estas guerrillas recibieron armas, otras se las agenciaron por su cuenta. Y yo te diría que hubo más, según Raúl Castro, hubo más de 5.000 alzados en Cuba. En la época de estos 5 años. La mayoría guajiros. O sea, la gente más humilde de Cuba fue quien más duro peleó contra el régimen. En Pinar del Río, por ejemplo, tenemos la Sierra de los Órganos, donde la lucha empieza en 1959 y llega hasta 1965. El primer alzado en Cuba fue el Cabo Lara, que era un cabo del ejército, y cuando la revolución tomó el poder, él enseguida se fue para la loma y reunió un grupito de gente, y ahí es donde lo van a buscar los Malagones. Los Malagones era una familia de guajiros que compusieron la primera unidad de milicia de combate. Y Fidel les dio M1s,
carabinas M1 y ellos salieron a buscar al cabo Lara. Tuvieron varios encuentros, capturaron al cabo Lara y cabo Lara fue fusilado. Después vino estamos hablando de Pinar del Río, en la Sierra de los Órganos. Después vino el alzamiento de Fernando Pruna, que fue más simbólico que verdaderamente activo. Ahí estuvo involucrado un americano llamado Austin Young y, perdón, pero tengo catarro. Y esa gente los cogieron mansito. No tenían suficientes armas, no tenían suficientes recursos y fueron rápidos. Después estuvo Caralinda, que yo he visto las fotos de él. Es más, creo que te mandé una. Ya. Y no es muy lindo. No, yo no sé por qué le decían Caralinda, a lo mejor el tipo era mujeriego. Caralinda murió en combate. Otro jefe de guerrilla fue Machete Robaina, que se llamaba Francisco Robaina. Y Francisco Robaina vivía en Estados Unidos y fue un soldado del ejército americano. Oh. Estaba destacado en Alemania y cuando se enteró que había alzamientos en Cuba, desertó del ejército americano y fue a parar a Cuba, donde dirigió una guerrilla y dio bastante problema al régimen. También estuvo Noel Domínguez, que le decían Escaparate, porque era un hombre aparentemente muy grande y fuerte, que también murió en combate. Y el último así de todos esos jefes guerrilleros fue Esteban Márquez Novo. Esteban Márquez Novo fue infiltrado en Cuba por la Agencia Central de Inteligencia. Y ya era después de la crisis de los cohetes. Y él sabía que los americanos lo que les interesaba era más inteligencia ya en ese momento que acciones bélicas. Ya. Pero él empezó a recoger armas y a crear grupos y llegó a tener casi 1 millar de personas trabajando en la red clandestina que cubría Pinar del Río y La Habana. A él lo descubren eventualmente y lo rodean en una casa de curar tabaco, donde él le pega candela a todos sus documentos, le pega candela a la casa de curar tabaco y muere disparando desde la casa de curar tabaco en una manera muy valiente. El pueblo de Las Cañas en Pinar del Río fue el pueblo que más mártires dio a la causa. En ese pueblo hubo una pila de combatientes. En La Habana, que es algo que uno no piensa que en La Habana hay muchos lugares para... En las lomas de Jaruco estaba el Indio Cardo, que estuvo ahí un tiempo y dio combate hasta que fue capturado y fusilado. Ahora, Matanzas. En Matanzas, la milicia y el ejército destinaron 26,000 efectivos para dedicarse nada más que a perseguir a los alzados. Una pregunta, Enrique, porque me viene a mí en este momento. En el triunfo de la revolución, el 59, ¿por qué se originan tantos focos que se alzan contra el sistema cuando ya era incipiente, estaba empezando? ¿Qué caldo de cultivo produjo ese alzamiento de tanta gente? Fíjate, yo creo que primero que nada fueron muchos fusilamientos que no debieran haberse llevado a cabo. ¿Okay? Y hubo fusilamientos, como dije anteriormente en una de las conferencias, el de Sosa Blanco, sí, que fue en el Palacio de los Deportes, donde se estaban vendiendo caramelos y refrescos mientras el juicio estaban dando. Después vino el juicio de Buen Mato, que lo metieron preso simplemente por estar en contra del comunismo en Cuba. O sea, él no se sublevó y él y más de 30 de sus oficiales fueron presos por disentir. Y estuvo Díaz Lanz, que también fue el primer comandante en irse del sistema.
O sea, y todo esto, además, ya una vez antes, mientras por un lado estaba Miró Cardona y Manolo Ray y un gabinete, por el otro lado había un gobierno paralelo que empezó a poner en puestos claves en todas las provincias a miembros del Partido Socialista Popular. Y todo eso fue frustrando a los revolucionarios. Y entonces la gran mayoría de los jefes de guerrilla contra el régimen eran exoficiales del Ejército Rebelde, del Segundo Frente, del Partido Auténtico, del Directorio. En Matanzas, como te digo, se llevaron a cabo 26.000 efectivos para que buscaran a los alzados. Ahí se destacó mucho Pichi Catalá, que fue teniente del Ejército Rebelde y dio mucho dolor de cabeza al régimen. Murió en combate. Estuvo Herelio Peña, que hoy en día se convirtió aquí en Miami en un exitoso empresario. Y Reyes, que le decían el vampiro, yo no sé por qué, a lo mejor tenía un diente que se le salía o algo de eso. Pero no, sí. O sea, en muchos de estos casos hay que adivinar. Sí. Y así, también en las villas, fíjate, en las villas hubo 3 frentes. Todo el mundo habla de Cambrai. Pero estaba el frente norte, que era de la carretera central hacia el norte. Y ahí estaba José Martí, el jefe era José Martí Campos Linares, y su padre, Benito Campos, que le decían Campito, y sus hermanos. Y estaba ahí también Agapito Rivera, que fue aquí una de las personas más queridas del exilio. Estaba el Frente Sur del Llano, que era el circuito sur desde el Escambray hasta la zona de la frontera con Matanza. ¿Mm? El Frente Sur del Llano lo funda un cabo del Ejército Rebelde de apellido González, que no dura mucho porque se cayó por un barranco en una noche que iban caminando y se mató. Wow. Pero de ahí hubo más de, o sea, en el circuito norte donde estaba Agapito, llegaron a haber alrededor de 200 alzados. Y en el Frente Sur del Llano, 150 a 200 alzados. Okay, estaba Miner de la Torre, estaba Grisel de la Torre, estaba Luis Molina, que le decían el boticario, porque era boticario. Y así sucesivamente. Y entonces en el Escambray, que no voy a entrar en muchos detalles, porque ahí hay para hacer 10 programas. Ahí estaba Osvaldo Ramírez, Tomasito Sangil, Cheito León. Y uno de los temas que vamos a tocar en futuros programas va a ser la historia del hombre Maicinicú, que fue una película muy comentada en Cuba, donde le salió el tiro por la culata al rey. En Camagüey, bueno, en el número de alzados que hubo en el Escambray, en cualquier momento eran, aún después de las limpias, eran 300, 400, 500. Y ahí, en un periodo de 5 o 6 años, llegaron a haber posiblemente 3 o 4 mil alzados. Wow. En Camagüey, los alzados llegaron a ser alrededor de 200. Y uno de los más importantes fue Manolito López, que le decían el loco. Los castristas le decían el loco, porque el tipo era audaz. Y yo he hablado con gente que fue del LSB, de lucha contra bandidos, que lo estaban persiguiendo y ahora están en el exilio. Y uno me dijo, mira, Manolito López, dice, cae preso a los 17 años el sábado con Martín Amodia.
en el primer alzamiento que hubo en Camagüey. Y lo mandan para Torrens, que era reformatorio de niños perversos. ¿No? Y cuando llegó a Torrens, se buscó una navaja, se abrió un hueco en la barriga para que lo sacaran y lo llevaran al hospital. Se tiró en cuerpo por la ventana del hospital y de alguna manera regresó a Camagüey. Y en un año era el jefe de todas las guerrillas en Camagüey. Y no tenía nada más que, bueno, cuando murió creo que tenía 21 años. Jovencito. En su último combate, cuando él estaba rodeado, él le dijo a su gente que escaparan el seco, que él los iba a cubrir. Y entonces se metió entre un farallón de piedra y empezó a decirle, me rindo, me rindo. Y cuando salía un miliciano caminando hacia él, lo mataba. Y eso lo hizo un par de veces hasta que los milicianos se dieron cuenta que no era, que él no pensaba rendirse en ningún momento. Y ahí estuvo peleando hasta que lo mataron. También estuvo Mario Bravo Cervantes, que era barbero, y los hermanos Labrada, que eran fuera de serie. Eran unos individuos que lo dieron todo y mucho más. Entonces llegamos a Oriente. Y en Oriente, fíjate, una de la revolución, según los revolucionarios, en Oriente ellos admiten en una de sus publicaciones que después de Playa Girón llegaron a haber más de 600 alzados. De ahí se destacó Cholo Toledo, que era un guagüero de Holguín, Fernando Valle Galindo, que había sido oficial del Ejército Rebelde, Tuto Popo Cruz, Jadeg, ahí hubo Atuey Casal, ahí hubo numerosos grupos guerrilleros y se intentaron llevar a cabo diferentes operaciones. Ese es más o menos por arriba lo que fue las guerrillas en Cuba. Hubo guerrillas en las 6 provincias. Donde único no hubo guerrilla fue en Isla de Pino, pero en Isla de Pino no hay lomas y es muy chiquito para estar alzado. Claro. Entonces, toda esta historia de los alzados y todo esto es recopilación del exilio histórico. Tú lo has escrito, ya existe documentado en libros que quede para la historia. bueno, yo tengo, fíjate, para los que quieran leer la historia entera, de gratis, si van a futurodecuba.org, ahí está uno de mis libros que se llama Héroes del Escambray. Aquí está saliendo la dirección en pantalla ahora en este momento. Okay. Repite. futurodecuba.org. Y Héroes del Escambray es el primero que yo hice, se llamó Escambray la Guerra Olvidada. Pero yo después, porque al principio, déjame decirte, cuando yo empecé a entrevistar a esta gente, esos guajiros son sigiliados. Me imagino. No, y simplemente ellos pensaban que si se ponían a hablar mucho, era como que se estaban dando protagonismo y ellos no querían darse protagonismo. Entonces yo lo que hice fue, al principio era darme golpe contra la pared, pero después inventé un sistema y yo lo que hacía es que yo le decía yo iba a visitar un alzado y cuando me empezaban a hablar, yo le decía, ¿tú estuviste con Osvaldo? Sí. ¿En el sitio de Juana, el primer combate? Sí. ¿Hubo muertos? Sí. ¿Hubo muchos tiros? Sí. Pero más nada, ¿ok? Entonces, llegué a un momento que yo le decía, ven acá, ¿con quién tú estabas? ¿Con qué guerrilla? Yo estaba con Peñate, yo estaba con Chiqui Jaime, yo estaba con... ¿Cuántos había en tu guerrilla? Éramos 15. ¿Cuántos quedaron vivos? 2. Wow. Dame el nombre de los muertos. Fulano. ¿Cómo murió? ¿En combate o fusilado? No, se murió en el Dátil. Cuando tuvimos un encuentro y me empezaron a hacer el cuento del combate en el Dátil.
Y así, con los 13 muertos esos, ya cuando yo acababa de cuadrar la caja con esa guerrilla, ya yo sabía la historia entera de la guerrilla. Cómo se habían organizado, cómo se habían movido. Y también me obligaron a tomar café. Yo no soy tomador de café. Nunca lo fui. ¿Eh? Y yo llegaba y me decían, ¿quieres café? Y yo le decía, no, yo no tomo café. ¿Cómo que tú no tomas café? ¿Qué clase de cubano eres tú que no tomas café? Dame el café. Y entonces así se empezó a romper el hielo. Déjame decirte, bueno, después que salió el libro de Cambiar la Guerra Olvidada, entonces sí fui aceptado. Además, había algunos que me decían que yo era el comandante, pero yo no soy comandante de nada. ¿No? En el ejército americano apenas llega esa gente. Entonces, estas guerrillas verdaderamente, cuando tú te pones a ver a esta gente, eran los grupos más humildes de Cuba y a la vez eran los más valientes, los más dispuestos a morir y a luchar. Y fíjate el nivel de inteligencia, ¿ok? Agapito Rivera estuvo alzado desde el 60 hasta el 63, 3 años. Fue herido 4 veces. La última vez que fue herido, una bala le partió el brazo y otra bala le dio en la femoral, pero no se desangró porque se le formó un coágulo arteriovenoso en la ingle que le trancó la herida y sobrevivió. Pero en su familia, 2 hermanos y 9 primos hermanos murieron. El que no fue fusilado murió en combate. Y cuando yo lo entrevisté a él, a los 3 días de llegar a Miami, después de cumplir 28 años de cárcel plantado, le dije, venga, chico, ¿por qué tú te alzaste si tú eres un guajiro que aprendió a escribir en el presidio cuando otros presos se lo enseñaron? Tú eras el tipo perfecto para la milicia, para la revolución. Y me dijo, mira, y fíjate qué respuesta, qué inteligencia y qué detalle. Me dijo, mira, yo no tenía nada, pero tenía la esperanza de un día tener algo. Y cuando yo vi que los que sudaban la camisa, que habían trabajado y tenían algo, se lo quitaban, me quitaron la esperanza. Yo tenía que ir a la guerra para recuperar la esperanza de algún día tener algo. Wow. Y cuando me dijo eso, le dije, oye, tú eres más sabio que un filósofo alemán del siglo XIX. Y de verdad, no fue. Y la mayoría de esta gente no se dejaron engañar. De entrada era porque el guajiro cubano muy independiente. Y ese nivel de independencia, ellos no le cuadraba las llamadas cooperativas que querían instalar el Che Guevara. El guajiro cubano quería hacer las cosas por su cuenta, y había muchos de ellos que sobrevivían muy bien. Fíjate, yo no me he encontrado ningún latifundista, quizás hubo alguno. Bueno, Perico Sánchez era un ganadero conocido en Matanza, pero Perico Sánchez y 2 de sus hijos murieron en combate. Uno en abril de 63, el otro en mayo de 63 y Perico en mayo de 63, que lo mataron en Quemado de Güines porque había ido a La Habana a esconderse a la provincia.
Bueno, ¿tienes alguna pregunta sobre No, este no, no, tema? no, si yo créeme que estoy embobado escuchando porque aparte de que tú sabes, esto te lo dije desde un principio, a mí me apasiona la historia, es saber cómo esa anécdota que dijiste de esta persona, que sin tener luces mayores, qué clase de razonamiento te dio por la cual se levantó para recuperar lo que le habían quitado sin tenerlo. Ya, así es. Y verdaderamente yo creo que la gente más heroica que yo he conocido han sido ellos. Y por eso que es importante este tipo de difusión, porque hay que darle valor a toda esa gente Y desconocida. mira, vaya, la Brigada 2506 fueron, y que es un tema que vamos a tocar pronto, la Brigada 2506 peleó durísimo por 3 días, pero los alzados pelearon durísimo por 5 años. Claro. El último alzado en caer preso en Cuba fue en diciembre del 66 o 65, que fue Pepe Rebozo, que había estado alzado desde el 60. El hombre se metió 6 años alzado. Y por alguna razón, no lo mataron. Había veces que ellos mataban sin piedad. ¿Ok? Hay casos, por ejemplo, los hermanos Pijuán eran menores de edad, muertos. Hubo un alzado, por cierto, la ciudad en las villas que más mártires dio fue Trinidad, más de 74 muertos Wow. en los alzamientos. Y uno se llamaba Stalin, Rovira Guerra. Stalin era hijo de comunistas españoles que habían ido a Cuba después de la guerra en España. Y nació en Cuba y a los 18 años se alzó en contra del régimen y murió en combate. Así que ese es el Stalin bueno. ¿Eh? Y, y así sucesivamente. Eh, Hubo otro, Pijuán, que era uno de los muchachos, uno menor de edad, también lo metieron preso, llegó al reformatorio, dijo que quería volverse comunista, le dieron todos los libros, recitaba a Marx como el Papa recita la Biblia, Mm. y por fin le dijeron, oh, ya tú estás listo para regresar a tu... El regreso de él fue regresar al monte, y ahí murió en combate. Pero fíjate, eran seres excepcionales. Sí, 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 sí. ¿Eh? Cuando, y una anécdota rápida ya para terminar, porque se está acabando el tiempo. Y nos quedan como 4 o 5 minutos todavía. Ok. En la causa del hombre Maicinicú van 38 personas a juicio. 2 de ellos eran parientes del hombre Maicinicú, eran cuñados. Y todos los guerrilleros que fueron eran guerrilleros veteranos, que ya llevaban tiempo alzado. Y a mí me cuenta Amador Acosta, que en paz descanse, que fue capitán de guerrilla, dice que cuando empieza el juicio, llega un fiscal con una barba como Santa Claus, grande, y el fiscal se sienta, abre el libro de acta y dice, Blas Ortega Ortega. Ujú. Y Blas dice, aquí estoy. Y se para, te dice, no, no me da la gana. Y dice, no te da la gana. Y dice, nada, yo soy capitán del ejército en contra de ustedes. Y yo no me tengo que parar entre ustedes. Está bien. Tú estás acusado de matar al guajiro fulano de tal. Y la Ortega dice, yo no lo asesiné. Dice, tú no lo asesinaste. Dice, bueno, yo lo maté, pero no lo asesiné. Y el hijo de él, que es un chivato de mierda, se me escapó. Si no, a él lo mato con bien. Y el fiscal lo miró y le dice, tú sabes que te estás jugando la vida.
Y dije, no, yo creo que ustedes me van a fusilar. Y déjeme decirle, Blas Ortega tenía 23 años, ¿ok? Y había estado alzado contra Batista y contra Fidel, y contra Fidel como 4 años. Blas Ortega le dice, mire, fiscal, si yo lo agarro a usted en el monte, con usted yo tengo que usar un cable de teléfono, porque usted está muy gordo para simplemente una soga. Y el fiscal le dijo, te voy a fusilar. Y dice, y me voy a morir cantando el himno nacional y mentándote la madre. Y así fue. Enrique, nos quedan 2 o 3 minutos. Antes de avanzar, déjame decirte que no te quise interrumpir en ese momento, pero cuando tú dijiste lo del café, me recordaste cuando yo llegué también aquí a Miami. Yo llegué a un sitio y me ofrecieron café. Y yo no tomo café. Y lo mismo, y clarito, parece que la misma receta me aplicaron. Me dijeron, ¿qué clase de cubano eres tú que no toma café? Y dice, no fumo, no tomo café ni fumo tabaco tampoco. Y dice, tú estás equivocado aquí, tienes que regresarte. No, yo sí fumo. Sí, yo me crié en Venezuela. Yo llegué a Venezuela, cumplí los 6 años en Venezuela. Así que yo fui de los primeritos. Bueno, yo no me fui, a mí me llevaron de cuando al principio de la revolución. Muy, muy agradecido a ti por toda esta información que nos das. De verdad, para mí es un bálsamo recordar esto y además es un orgullo poderlo transmitir y compartir. La semana que viene, ¿qué hablamos? Fíjate, la semana que viene yo creo que vamos a hablar yo quisiera hablar de Playa Girón. Ok. ¿Ok? ¿Cómo se hizo, cómo se llegó a Playa Girón? Y después de Playa Girón, tenemos otros temas. Uno es el asesinato de Kennedy, la posible relación de Fidel Castro con el asesinato de Kennedy. Más sobre los alzados, más sobre el clandestinaje. Y voy a buscar, datos que sean interesantes. Bueno, Porque por favor, repite otra vez la dirección donde pueden encontrar la información del libro. pueden encontrar Héroes del Escambray y leerlo de gratis en futurodecuba.org. Ya, no nos queda más. Gracias a ti, de verdad. Grado superlativo, un abrazo y cuento contigo para la semana que viene. Un amante. Candela. A mis amigos, está todo dicho. Tenemos una cita la próxima semana. Que Dios reparta suerte, que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Nos vemos la próxima. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say